La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el tema anterior estuvimos hablando, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la lección que acabo de mencionar anterior, tratamos que Jesús es vencedor sobre Satanás y sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo gobernador. Lo vimos a través del estudio que Jesús es el gran conquistador y su conquista está al favor nuestro. Hoy trataremos siempre bajo el tema, conozca la verdad y la verdad le hará libre. Para esto Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A través de esta verdad, quiero que usted sepa que a través de Jesús, usted puede tener el perdón de sus pecados. Si Cristo fue vencedor sobre todos los poderes malignos y sigue siendo el gran conquistador, entonces a través de nuestro Señor Jesús, el hombre puede alcanzar el 100%, el perdón de sus pecados, el 100% su libertad de las cadenas de toda maldad. En Hechos capítulo 5, verso 31, en aquel poderoso mensaje dado por el apóstol Pedro, nos dice claramente, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No solamente a Israel, sino a todos los pueblos, tribus y lenguas que se humillan delante de Dios y que le buscan con todo el corazón. Las personas alcanzarán victorias supremas, divinas y gloriosas. En Hechos capítulo 10, versículo 43, también el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo estas palabras, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto da a entender que el único camino hacia el perdón es buscar al Cristo de la gloria, al Hijo de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. A través de Él tenemos acceso a la presencia de Dios. Y por ende, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que crean en Jesucristo recibirán perdón de pecados en su nombre. Y Pablo remacha esto diciéndonos en Efesios capítulo 1, versículo 7, que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es tan importante que nosotros sepamos que a través de Efesios, el apóstol continúa en el capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es a través de Jesús que el hombre y la mujer puede alcanzar la victoria del perdón de sus pecados. Recalco, no es por la religión, no es por seguir alguna filosofía hueca y vacía, no es por ir tras la política de algún gobernante, sino a través de Jesucristo.
el Cristo que fue resucitado y vive por los siglos de los siglos. Es a través de él que logramos el verdadero triunfo de nuestra salvación. Somos salvos completamente, liberados de la ley del pecado y de la muerte eterna. Dice Pablo también en Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado Dios de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre eterno ha determinado sacar al hombre de las tinieblas, de donde se encuentra hundido en pecado. Si el hombre le permite a Dios que él lo traslade especialmente al reino de su amado Hijo, dejará de ser siervo de Satanás, siervo del pecado, dejará ser esclavo del pecado para servir a Dios. Es decir, para servir a su Hijo Jesucristo. Según Colosenses 1, verso 14, es el único ser que puede totalmente comprarnos. Él lo hizo ya, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido redimidos, que quiere decir estamos comprados, le pertenecemos a Jesús. Si le pertenecemos a Jesús, ¿por qué debemos andar en otra senda, en otro reino, cuando pertenecemos al reino de Dios? Si el hombre persiste en andar en el reino de Satanás, entonces ahí quedará para siempre. Pero si está cansado de ese reino, véngase al reino del amado Hijo de Dios y alcanzará completamente la redención por la sangre de Cristo y el perdón de pecados. La incircuncisión de vuestra carne ciertamente no impide que usted alcance la victoria. La incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Para que usted entienda lo que acabo de decir, primero, según Colosenses 1, verso 14 y verso 13, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La incircuncisión de nuestra carne no ha importado. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dios ha decidido perdonarnos de todos los pecados, porque se propuso nuestro Señor Jesús anular el acta de los decretos que estaban contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola a Jesús de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. También quiero que usted sepa que lo que Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es necesaria que usted la sepa, porque la verdad nos hace libre. Pero Jesús también dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente los siervos de Dios, los aprendices y seguidores de Dios. Aquellos que estén dispuestos ciertamente a amar al Señor sobre todas las cosas, serán prosperados. La verdad que quiero que usted sepa de parte de Dios, que por medio del Hijo de Dios llamado Jesús y por medio de su gloriosa palabra, usted puede experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Nacer de nuevo significa cambiar de vida. La vida destructiva que usted ha estado llevando debe de abandonarla para ir a obtener la vida que es en Cristo Jesús. La vida que Cristo ofrece es vida.
La otra que parece ser vida es vida de muerte, de destrucción, de confusión, de tristeza, de abandono, de guerra, de hambre, de pestilencia, de odio, de amargura, de muerte, mientras que la vida que Cristo ofrece es plenamente vida y vida eterna. Un día, un gran hombre preparado, supuestamente preparado, llamado Nicodemo, vino a Jesús de noche para decirle estas palabras. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ciertamente eran palabras de encomio de este gran predicador, de este gran maestro de la Biblia, pero no se había entregado a Dios como debiera de haberlo hecho, no había nacido de nuevo. Mas Jesús, viendo la necesidad de que era necesario un nuevo nacimiento para este hombre, no le dijo muchas gracias por llamarme rabí y por reconocer de que yo hago las obras de Dios, sino que Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie puede gozar del reino de Dios sin un nacimiento correcto espiritual. No es necesario aceptar una religión. Es necesario recibir a Jesús en el corazón para tener vida, para tener completa victoria de salvación que es en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, de cierto digo, que si ustedes no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios, no importa la religión donde usted pertenezca. Lo que importa es tener a Jesús adentro del corazón. Lo que importa es llevar buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Nicodemo, muy preocupado, responde al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ciertamente ya era un hombre bastante maduro. Nicodemo era de bastante edad. Y muy preocupado pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús tiene que explicarle, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el que no haga lo que dice la palabra de Dios y no sea lleno del poder de la presencia de Dios en el Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Es decir, que todo aquel que quiera ser participantes de entrar en el reino de Dios debe de recibir esta palabra. Esta palabra es como agua. Debe de recibir el Espíritu de Dios en su corazón. Pero para ello necesita recibir a Jesús. Una vez que entra Jesús, es porque recibió la verdad de Dios. Y tras que recibió la verdad de Dios y la aceptó en su corazón, entonces viene a morar el Espíritu Santo y llega a ser participante. Entonces este individuo, sea hombre o mujer, joven, sea niño, llega a participar el 100% del reino de Dios. Jesús continúa en aquella conversación con aquel maestro y le dice, lo que es nacido de carne, carne es. La persona que vive en la carne no puede agradar a Dios. Por eso el Señor le dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido del Espíritu tiene la capacidad de amar y de someterse a Dios en todas las cosas. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dándole a entender que el que es nacido del Espíritu se somete a Dios, honra a Dios, no hace los intereses personales o no se ocupa de sus asuntos personales directamente, sino que se ocupa de obedecer las órdenes de su Señor Jesús. ¿Qué es lo que hace Dios entonces para convertir a esa persona en nueva criatura? El hombre simplemente tiene que dejar que Dios haga lo que él tiene que hacer. Por ejemplo, en Ezequiel 36:25, Dios dice: voy a esparcir sobre vosotros agua limpia. ¿Qué quiere decir? Voy a enseñarlos, voy a instruirlos con mi palabra. Y serán, en otras palabras, limpiados de todas vuestras inmundicias. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Qué interesante. La pureza que el Señor ofrece. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ídolos no solamente tiene que ver con los dioses de yeso, de papel, de metal, de barro, madera o de algún otro material. Se refiere a toda clase de idolatría. Esa idolatría puede ser la telenovela, pueden ser ciertas películas, pueden ser sus propios hijos o su propio cónyuge, o puede ser el propio dinero que tiene en su bolsillo. Su propio negocio puede ser su ídolo, mas Dios dice: os limpiaré de todos vuestros ídolos. La otra cosa que Dios se propone hacer cuando el hombre nace de nuevo es darle un corazón nuevo, y Dios establece su espíritu dentro de esa persona, quita de la carne el corazón de piedra, ese corazón testarudo, lleno de odio, ese corazón endurecido contra Dios y contra las cosas de Dios es removido. Y Dios dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, pero os daré un corazón de carne, el sensible, el que se somete, el que se humilla, el que busca de Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Una vez que Dios coloca dentro de nosotros su espíritu, nos da la capacidad de andar en los estatutos, nos da la capacidad de guardar los preceptos y ponerlos por obra. Y a través del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 3, nos dice abiertamente ese interesante pasaje: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es Dios quien se propone sinceramente hacernos renacer para una esperanza viva. Él tiene ese plan, nadie más lo tiene, solamente Dios lo tiene. Cuando la persona conquista este renacimiento, ese nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús, ese es verdaderamente un genuino creyente. Es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Ahora, esta persona renace para una esperanza viva. ¿Y cómo es que se logra? Es por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Es decir, recibiendo al Cristo vivo, no al Cristo muerto, sino al Cristo resucitado. Es decir, el que murió y resucitó. Según 1 de Pedro, capítulo 1, verso 4, este renacimiento nos da la capacidad de gozar de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para todos los que hemos nacido de nuevo. Dios quiere que usted nazca de nuevo y participe de estas riquezas.
riquezas de una herencia incorruptible, incontaminada, esa herencia inmarcesible que está lista, preparada y está en los cielos y está lista para usted y para mí. Esta es la razón por qué somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios se propone a cuidar de nuestra vida cuando obedecemos su palabra, cuando acatamos sus órdenes, sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, siendo renacidos en este caso no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo es que logramos este renacimiento? ¿Cómo es que logramos ser renacidos no de la simiente corruptible, sino de incorruptible? Es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cristo es la palabra viviente. Esta palabra impresa, cuando la recibimos en nuestro corazón y la ponemos por obra, nos hace totalmente renacer de la simiente incorruptible que es Cristo el Señor. Ahora bien, el apóstol Juan en su primer carta, capítulo 5, verso 1, nos dice claramente que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto nos enseña el apóstol Juan, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, esa persona, el 100% es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, el que engendró es el Padre Celestial, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, ama al Señor Jesucristo. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Queridos televidentes, agradeciéndoles con toda la sinceridad, quiero que conozca esta verdad, que a través de Jesús usted puede recibir por fe el regalo de la vida eterna, puede recibir esa gracia que está extendida en su favor. Acéptela mediante esa gracia que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene el alcance principal y glorioso de obtener la vida eterna. Jesús mismo declaró esto en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, de cierto os digo, declara el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que todo lo que me diere, en otras palabras, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Preciosos y amantes de la verdad, los felicito. Siga adelante estudiando las Santas Escrituras, pero más que todo, siga adelante en la obediencia. Sigamos al pie de la obediencia. Seremos guardados, protegidos y prosperados por Dios.
yo quiero que usted lo alcance también. Que usted renueve sus votos con Dios. Usted que se ha alejado del camino de Dios. Usted que está ahora bebiendo, desesperadamente bebe para mitigar su problema. Jesucristo es la solución al problema que lo agobia. Usted que está absorbiendo la droga a través de una pajilla. Le digo hoy, Jesús es la solución a ese problema. Usted que está a punto del divorcio, Jesús es la solución al problema de ese divorcio. Usted siente que ya no hay solución, no hay esperanza. Recuerde que Jesús es la solución y la esperanza para resolver el problema del divorcio que está llevando a cabo. Usted que está desesperado queriéndose quitar la vida, Jesús es la respuesta a la desesperación que tiene. No tome veneno ni se corte las venas. Busque al Señor Jesús. Yo quiero orar por usted en estos momentos. Quiero pedirle a Dios misericordia. Cierre sus ojos. Quiero orar con todo mi corazón en su favor. Y usted confiese su pecado al Señor Jesús. Invítelo a morar dentro de su corazón y Dios traerá victorias excelsas. Padre precioso, cuán glorioso eres al darnos a Jesucristo. Y Jesús es glorioso también al dar su vida, al redimirnos. Ahora, Padre poderoso, en el nombre de Jesús te ruego, te pido misericordia por las personas que están pasando crisis por causa de sus pecados y maldades. Perdónalos, restaura sus vidas, restaura su corazón, su alma, oh Dios. Restaura su forma de pensar, restaura sus cuerpos, oh Dios mío. Trae paz, tranquilidad al corazón de todos nuestros televidentes, especialmente a todos los que hoy se humillan delante de ti. Perdónalos, restaurándolos en la senda de la vida, restaurándolos para que caminen dentro de tu reino, Dios. Y te doy gracias por tu misericordia. También extiende, oh Dios, tu amor, tu bondad sobre los enfermos. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, atormentados por diferentes dolencias. Oh Dios, en el nombre de Cristo, muchas gracias. Si usted recibió a Jesús en su corazón, gócese, alégrese. Ahora participe en la asistencia en alguna iglesia donde se predique el evangelio. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.